Hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vamos a ver todos juntos el verso 1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos por los padres, por los profetas, en este tiempo. Sí. Cierra tus ojos. Padre, te doy gracias por tu presencia. Ahora te pido, Señor mío, que alumbre los ojos del entendimiento, Señor, que nuestros oídos sean abiertos. Dice tu palabra, Señor, que la fe viene por el oír y el oír tu palabra, Dios. Yo te pido que seas tú el que ministres, Padre. No palabra mía, no palabra de hombre, sino palabra tuya, Señor, conforme a cada necesidad sea dado. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. ¿Puede tomar su lugar? Gloria a ti, Jesús. Gloria a Dios. Bueno, pues me alegro. Hay familia que no conocía, pastor de la iglesia, su esposa. Gracias por la oportunidad que me da también de poder ministrar. Pastores también que me trajeron el día de hoy aquí. Gracias también. Mi nombre es Jesús Mauricio García. Estamos pastoreando una iglesia en Reynosa, Tamaulipas. La iglesia se llama Trono de Gloria. Y pues reciban saludos de parte de Trono de Gloria. ¡Aleluya! Dios es maravilloso y pues no tardando van a conocer todos a mi esposa, bueno, los que no la conocen, ya muchos ya la conocen, pero también va a estar aquí con nosotros. Otra oportunidad va a poder llegar. Me dijo, no quiero dejar a la iglesia sola. Bueno, me dejó solito, pero bueno. Pero sí me gozo de estar con ustedes. ¿Sabe que estaba orando y digo, Señor, gracias por todo lo que nos das? Si numeramos todo lo que Dios nos da, ¿cuántas cosas le ha concedido Dios? ¿Cuántas cosas no ha hecho nuestro Padre en usted? ¿Cuántas cosas no ha hecho nuestro Padre en nuestros hijos, en nuestra familia? Dios ha hecho grandes cosas. Estamos agradecidos por su amor, amén. Él nos amó primero y nos da la oportunidad de amarle, amén. ¿Cuántos aman al Señor? Digan al Señor, te amamos. Pero con todo tu corazón, Señor, te amamos. Oh Jesús, Dios es bueno. ¿Sabe? Jesús empezó a caminar y estaba un hombre en el Jordán, estaba bautizando. ¿Recuerdan de quién hablamos, verdad? Cuando vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y reconoció quién era Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una palabra que me llama mucho la atención cuando Juan dice el que quita. Es decir, no habla del que quitará el pecado del mundo, sino habla en el presente, en el momento que lo está mirando, dice, hoy algo va a suceder. ¡Aleluya! Cuando Dios nos hace la invitación es porque algo va a suceder en ti. Y algo está sucediendo. Amén. Porque esta palabra yo sé que es para alguien en especial. Dios sabe a quién, pero el amor de Dios está grande. Amén. Cuando ve a Jesús, nuestro Señor, le dice, mira, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay algo que podemos ver. Sabemos que Juan el Bautista era del linaje sacerdotal. ¿Cuánto lo sabían? Era del linaje sacerdotal. Algo tenía que hacer. Algo tenía que hacer. Por mucho tiempo yo estaba equivocado. Por mucho tiempo, hablo de una realidad, yo estaba equivocado. Pensando en que ahí en la cruz del Calvario es donde llevó todos los pecados. Pero no es así. Nos ponemos a reflexionar esto que la palabra nos enseña cuando Juan mira a nuestro Señor Jesucristo y dice, es el Cordero que quita el pecado del mundo. Hay algo que podemos ver
el Antiguo Testamento. Dice en el libro de Levítico, capítulo 16, verso 21, si gusta apuntarlo para que no lo busque, dice que hay un mandato que Dios le da a Moisés, dice, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Pero aquí hay algo interesante. Juan sabía que como sacerdote tenía que imponer sus manos sobre un macho cabrío para poner el pecado de todo el pueblo. Y ese macho cabrío era soltado en el desierto, llevaba el pecado de todo el pueblo. ¿Sabe dónde se iba ese macho cabrío? A los lugares desiertos. ¿Qué puede pasar con un animalito en el desierto cuando no está acostumbrado a vivir en él? Muere. El pasar en un desierto es sufrimiento, es tristeza, es dolor. Podemos imaginar lo que padece ese animalito en el desierto. Pero era por el pecado del pueblo. Por eso era. Cuando Juan mira a Jesús, dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no había entendido la magnitud de lo que estaba diciendo. Porque cuando Jesús llega para que lo bautice, Juan como que decía, ¿cómo te voy a bautizar? Pero Jesús le dijo, es necesario que se cumpla. Que haya cumplimiento de lo que ya está establecido. Se va a hacer como ya Dios lo ha predestinado. Amén. Era necesario que hiciera eso. Cuando fue bautizado Jesús, ¿qué pasó? Era algo similar. Los pecados de todo el mundo eran sobre él. Ahí fue donde entendió Juan, ciertamente el pecado de todo el mundo está sobre él. Todo el pecado sobre Jesús cuando sale de las aguas. Y usted sabe a dónde fue enviado. Fue llevado por el Espíritu. Fue llevado al desierto. La palabra no nos explica exactamente lo que sucedió paso a paso en el desierto. Pero nosotros podemos pensar, imaginar lo que pudo haber sucedido cuando fue bautizado, cuando el pecado de todo el mundo fue sobre él y fue llevado por el Espíritu al desierto. El dolor que Jesús empezó a sentir era terrible. Y el enemigo sabía. Por eso empezó a tentarlo, porque había un momento de debilidad en su humanidad. Sabía que tentándolo lo podía hacer caer, pero se equivocó. Porque Jesús permaneció firme, porque sabía quién lo había enviado, sabía cuál era el propósito, y el propósito era tu salvación y mi salvación. Aleluya. Pero podemos pensar e imaginar el sufrimiento que pasó Jesús. No le especifica la palabra. Pero sabe que toca las fibras de mi corazón al pensar lo que él padeció en el desierto. Pero ahí no termina todo. Nos damos cuenta en Isaías capítulo 53. Aquí hay una palabra. Isaías 53. Está una pregunta. Empieza con una pregunta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? La pregunta, ¿quién ha creído en vuestro anuncio?
Cuando leímos Hebreos, capítulo 1, dice, habiendo hablado, ¿quién? Dios. Muchas veces y de muchas maneras. Dios hablando a nuestra vida muchas veces y de muchas maneras. El Espíritu Santo redarguyendo cuando le fallamos a Dios. Y el Espíritu Santo nos redarguye por el amor de Dios. Porque Dios quiere que seamos salvos, no que nos perdamos, sino procedamos al arrepentimiento para vivir eternamente. El amor de Dios es tan grande que habla nuestra vida constantemente. El profeta Isaías inicia con esta pregunta, bueno, el capítulo 53, aunque sabemos que no es exactamente como fue escrita, pero al empezar el capítulo 53, el profeta Isaías pregunta, dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién ha sentido lo que es el amor de Dios? ¿Quién ha sentido el verdadero amor por Dios? Cuando Dios ha hablado a nuestra vida y se ha entregado a sí mismo para salvación. ¿Hasta qué grado hemos valorado el amor de nuestro Dios? Hacen la pregunta. Hacen la pregunta. Y dice claramente, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Oh, gloria a Dios. El brazo de Jehová, repita conmigo, el brazo de Jehová se ha manifestado sobre mí. Muchas veces nos sentimos que no tenemos nosotros, no debemos de recibir eso de Dios, porque no alcanzamos a valorar lo que Dios nos ha regalado y nos sentimos tan mal. Pero aquí hay algo importante, que el brazo de Jehová aún en esa circunstancia no se ha acortado para bendecirte. El brazo de Jehová no se ha acortado para darte la salvación. El amor de Dios es tan grande. Vamos a leer más adelante. Yo batallé un poco porque mis lentes se rompieron, por eso agarro este. Este sí lo veo mejor. Bueno, dice más adelante, dice, aquí hay una palabra, su mirada cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, valor de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fíjese nada más. Como que escondimos de él su rostro. ¿Sabe? Recuerdo hace años cuando empezó la película de La Pasión, la más nueva. Recuerdo que fuimos al estreno, mi esposa y yo fuimos para verla. Y recuerdo cómo impactó. La gente estaba llorando. Y había mujeres que sí me impactaron porque lloraban, pero a llanto abierto. Ya se imaginan en el cine encerrado y con unos sollozos así abiertos. Y yo me puse a pensar, ellos no conocen de Dios. Se da uno cuenta, pueden mirar a la persona, ellos no son cristianos, no buscan de Dios. Pero el mirar el sufrimiento en una grabación de cine, el sufrimiento que se dice que pasó Jesús. ¿Sabe por qué digo que se dice que pasó Jesús? Porque nunca se va a igualar. Cuando la misma palabra dice que su rostro fue desfigurado. ¿Sabe? Ciertamente, los historiadores hablan claramente cómo eran esos látigos, cómo desgarraban su piel, a tal grado de que al momento de dar el latigazo y al jalarlo, sus huesos se podían mirar.
Y era Jesús. Y lo hizo por ti. Y esa gente que no tenía temor de Dios, lo azotaba para haber quedado desfigurado. Podemos imaginar cómo, si ese látigo agarró sus mejillas, cómo pudo quedar su rostro. Y no termina ahí todo. Esa corona de espinas en su frente. Y ahí no acaba todo. Y sabemos la historia que nos marca la Biblia. Cómo la palabra nos enseña el sufrimiento que Él pasó. Y lo hizo por ti. Y lo hizo por mí. Sabe que toca mi corazón eso. De que Dios, siendo Dios, dio a su Hijo unigénito para que todos los que creamos en Él tengamos vida eterna. ¿Sabe todo el padecimiento que pasó? ¿Sabe por qué le platico esto? Porque Dios quiere hacer algo en ti. No sé qué sucede o qué ha pasado por tu corazón, pero Dios sí lo sabe. Y Dios tiene una bendición grande para ti. Dios quiere que recuerdes el amor tan grande que tiene por ti. Por ello, vemos esta palabra que está escrita. Cómo Dios nos ama, cómo Jesús sufrió en la cruz del Calvario. ¿Sabe? Hay algo que muchos sabemos también. Los clavos que Jesús, los clavos que tuvo en su mano, los eruditos ahora no fue en la palma como muchos lo dicen o lo piensan, sino fue en esta parte. ¿Cuántos se han golpeado esta parte? ¿Cuántos accidentalmente se han lastimado, se han golpeado, se han picado con algo? Es un dolor. Los clavos fueron aquí en esta parte de su mano. El dolor que Jesús sintió, pero lo hizo por ti. Lo hizo por mí. Ahora Él da su vida por nosotros y nos hace el llamado para que le sirvamos y demos testimonio de lo que Él ha hecho en nosotros, el cambio que Él ha hecho en nosotros. Dios es bueno. Amén. Dios es maravilloso. Amén. Amén. Repite conmigo: Jesús murió por mí porque me ama. Vemos todo lo que pasó. Bueno, fueron impuestas las manos, el pecado de todo el mundo sobre Él, y aún con ese pecado empezó a sufrir, empezó a padecer desde que fue llevado al desierto. No solamente fue el problema con los publicanos, con los gentiles, sino el problema en la cruz, el dolor que Él pasó. ¿Sabe? Hay algo. Cuando Jesús estaba a punto de expirar, Él dice que como cordero fue llevado al matadero. Lo podemos seguir leyendo en Isaías, pero vamos a algo. En San Juan capítulo 19, verso 30. Evangelio según San Juan capítulo 19, verso 30. Amén. Aquí hay algo interesante. Cuando fue bautizado, vemos que el pecado de todo el mundo fue sobre Él. Todo su caminar fue de sufrimiento. Cuando estaba en la cruz del Calvario, algo dijo Jesús. Cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, ¿cómo dijo? Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Lo que empezó, lo terminó en la cruz del Calvario. Cuando digo consumado es, el cumplimiento, la promesa, el propósito que Dios tenía para nosotros, la salvación. ¿Sabe? Pero ahí no termina todo. Repita conmigo: Jesús murió por mí porque me ama. Sabemos que luego fue sepultado y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros.
Él está intercediendo por cada uno de nosotros porque nos ama. Porque no quiere que alguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero hay algo interesante en esto. Y en esto vamos a reflexionar un poco antes de terminar. ¿Sabe? Hay un problema de identidad, sobre todo en estos tiempos. Actualmente hay un mover. Una persona me decía: pastor, en estos tiempos ya no hay el mover que había antes. Ya ahorita se mueve el conocimiento, pero lo espiritual no. Y hay algo que me puse a pensar. Eso se llama falta de identidad. No alcanzamos a entender quiénes somos realmente y qué cosa es lo que Dios tiene para nosotros. Cuando nosotros no sabemos quiénes somos, siempre vamos a buscar culpables y siempre nos vamos a mover de un lugar a otro, porque no vamos a entender cuál es nuestro problema o cuál es nuestro defecto. No vamos a entender cuál es nuestra falla. Y si no entiendo cuál es mi falla, no voy a entender cuál es el pecado que tengo delante de Dios y no voy a poder llegar al arrepentimiento como Dios quiere que lo haga. Por ello, no voy a vivir ni frío ni caliente, sino tibio. Y sabemos que hay algo que dice Dios en el Apocalipsis: por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios quiere que estemos firmes en Él, que busquemos de Él, que le agrademos a Él, pero que reconozcamos quiénes somos realmente. Un aplauso al Rey. Repita conmigo: Jesús murió por mí porque me ama. Tenemos que analizar nuestra vida. Tenemos que analizar nuestro caminar. Muchas veces le echamos la culpa al carácter, pero no es el carácter, somos nosotros. Dios quiere una iglesia fiel. Dios quiere una iglesia firme. Dios quiere una iglesia que le ame y le dé la gloria a Él, le dé la honra a Él, porque Él merece toda alabanza. Dios es maravilloso. Haz un análisis en tu vida. ¿Sabes por qué Dios va a hacer algo en esta noche? No yo, el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? El Espíritu Santo va a hacer algo en tu vida. Hay cosas que quizás no has podido cambiar y estás caminando y estás avanzando. Sí estás avanzando, pero el Espíritu Santo te ha redarguido ciertas áreas de tu vida. Déjame decirte que hoy Dios quiere hacer algo en ti. Hoy Dios quiere hacer algo en ti. Solamente tienes que hacer un análisis de ti mismo y reconocer en qué área le estás fallando, porque Él dio su vida por nosotros para que fuéramos salvos. Amén. El amor de Dios es tan grande. Tenemos que abrir nuestro corazón y decirle: Señor, yo aquí te estoy fallando, y Él es fiel y justo para perdonarnos. Y Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros porque nos ama. Y sabes, con esto voy a terminar. Quiero que analices esto. Hubo un tiempo o un día en que personas dijeron que tu vida no iba a seguir. Quizás un doctor te lo dijo, o quizás a un padre y a una madre le dijo: sabes, este niño no va a vivir. Pero resulta que no fue como el doctor lo pensó. Quizás alguien estuvo enfermo y dijo: ya voy a morir. Y el que estaba a su lado le daba tantos ánimos que decía: de esto no te levantas. Pero Dios pensó de una manera diferente y te da una oportunidad. Aleluya. ¿Para qué te da esa oportunidad? Sabes, hay algo que sucedió hace 2000 años, más de 2000 años. Esta tierra, este mundo iba a morir completamente. Pero Jesús dio su vida por el mundo entero.
Y empezamos un tiempo de gracia para salvación. Repita conmigo, empezamos un tiempo de gracia para salvación. En nuestra vida personal algo sucedió, algo similar. Cuando yo tuve un accidente, yo sentía ya la muerte y vi la muerte. Y yo le dije, Señor, perdóname. Recuerdo que en lo que entré le iba dando vueltas por mi mente, pasó como un video toda mi vida y diciéndome el Señor, ¿cuántas oportunidades te da? Y yo le dije, Señor, perdóname, una oportunidad más. Y quedé bien, o sea, no pasó nada, nada más unos golpecillos, pero recordé, fíjese, no en ese momento, sino después, cuando un pastor me dijo a mí, ¿sabes una cosa? El Señor me dice que vas a morir. Digo, voy a morir, sí, pero pasaron años. Dije, no, nada más me cotorreó. Pero cuando me sucedió eso, entendí algo. ¿Sabe qué entendí? Mi tiempo de vida había terminado, pero el tiempo de gracia había empezado. Y cuando empieza el tiempo de gracia, es para salvación y vida eterna. Y para que demos testimonio del poder y la gracia de nuestro Dios. Es un Dios de oportunidades. Es un Dios de oportunidades. Por eso podemos decir, Jesús murió por mí porque me ama. Repite conmigo, Jesús murió por mí porque me ama. ¿Cuántos van a dar testimonio de lo que Dios ha hecho? ¿Cuántos van a obedecer a Dios con el llamado que les ha hecho? Ponte sobre tus pies.